Hola, soy Bela Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de Cazadores de la Nieve de 1565 de Peter Bruegel el viejo que se murió con 40 años. Ese concepto de vejez y juventud es muy relativo, depende de la época. Lo mismo mercenarios, legionarios romanos con 40 años eran seniors, de ahí viene la palabra señor, la etimología, senior. Ahora los seniors son con 55, pero como siguen alargando el tema de jubilación, pues dentro de nada serán con 60 o con 70. En fin, eso todo es relativo, ¿no? La media de edad también ha subido. Bueno, Bruegel el Viejo es un innovador de la pintura paisajística. La pintura paisajística realmente los que la contemplaban eran los orientales. Estamos en pleno los renacentistas, Miguel Ángel and Company, lo que han hecho ha sido utilizar el cuerpo humano y en el fondo que han puesto un paisaje pero como relleno, porque decían ellos que eso les gustaría a las mujeres. Mirad, este cuadro, Cazadores en la Nieve, aquí... a ver cómo lo hacemos para que no tenga reflejo. Se utilizan solamente tres colores: el ocre, el blanco de la nieve y el verdoso grisáceo de los lagos helados y del el cielo. Es deciros que aquí aparece una posada en la cual hay un fuego que seguramente están quemando los pelillos de la cerda del cerdo. O sea que en esta época durante el año se crían cerdos en el bosque, se crían solos y después cuando llega esta época los sacrifican y como hace tanto frío pues los matan. El anuncio está caído, eso significa que esto es un lugar poco recomendable. Y después, esto es una aldea donde todo el mundo se conoce y aquí hay un molino y también es un lugar poco recomendable, pero por aquí está la iglesia. No sé dónde está la iglesia. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues está la iglesia. Él siempre pinta una iglesia donde hay un campanario, etcétera, etcétera. Es como una referencia donde todos los vecinos se pueden reunir. Los cazadores, mirad, hay una vista aérea, como he dicho. Hay como los japoneses, porque tiene mucha información. Los cazadores vienen cansados, los perros también vienen cansados, pero vienen con un zorrito porque solamente la gente modesta, la gente de la calle solamente podía cazar o aves o un zorrito y tal. El ciervo y tal estaba reservado para los señores o para los ricos. En sus casas solamente podían comer, digamos, animales pequeños. Estamos en una época, en 1565, donde hay una grandísima represión por parte del duque de Alba en Flandes, porque para los españoles, que eran de un catolicismo muy exagerado, pues cualquiera que no pensara como ellos era un hereje. Hay que tener en cuenta que el concepto de religión, por ejemplo, el concepto del conocimiento de la Biblia, en los católicos se le deja al sacerdote. Sin embargo, en el luteranismo y el calvinismo, o sea, tanto Lutero como Calvino son partidarios de que el creyente, digamos, sepa de primera mano la Biblia, conozca la primera, y de hecho ellos son bastante buenos conocedores de la Biblia. En fin, todo esto acontece en los Países Bajos, que va a haber unas represiones. Se mata al conde de Beaumont, se escribe Beaumont, porque se rebela contra los españoles. Es una época de hambre e inestabilidad y a la vez hay una especie de pequeña edad de hielo, que es un cambio climático en aquella época, que son como ciclos que de vez en cuando ocurren. Allí no, en esa época no había contaminación como hay hoy, etcétera. Y entonces hubo unos inviernos durísimos y él, digamos, este cuadro forma parte, me parece que son de 6 pinturas, las cuales falta una, que es como el libro de horas, o sea, que marca cada época, la primavera y tal, lo que se considera importante para lo que son el concepto de la cosecha. Bueno, voy a ver si os hablo un poquito del autor y del cuadro. La pintura paisajista, como he dicho, normalmente son los orientales las que la llevan a cabo, pero en el norte de Europa se empieza a tener muy en cuenta la pintura paisajista y el paisaje aquí es el protagonista, no
personajes, no los cazadores, aunque están en un primer término, no hay que olvidarlo también. Nos está dando como una crónica de lo que está pasando en esa pequeña aldea. No sé si os he dicho que para prosperar los holandeses pues tenían que irse a Ámsterdam, salir de la aldea y saber leer y escribir, algo que se aprendía en los establos cuando los niños eran pequeños y, y bueno, y nos servían para ayudar en los labores del campo, etcétera, en la casa. Entonces, más o menos estaban como 2 años aprendiendo a leer y escribir y un poco los números, con lo cual tenían una formación bastante deficiente. Eran muy poquitos los niños que estudiaban, porque para eso necesitaban la ayuda de alguien con dinero que los llevaba a lo que se llamaban las escuelas latinas. Bueno, voy a ver si os cuento cosas. Están también en el lago, aunque hace un frío tremendo, horroroso, están en el lago helado y entonces tienen en los pies como unas maderas en las cuales muchas veces ponen un cuerno o bien unas cuchillas y entonces en esas maderas, digamos, se las encajan en los pies y patinan. Y están también los trineos que se hacen con las mandíbulas de las quejadas de los caballos. Bueno, Bruegel el Viejo, ya he hablado en alguna ocasión de él, pero no consigo encontrar el vídeo. Y bueno, se va a vivir al lado de la suegra. La suegra es también artista y entonces la formación de los hijos, como él muere, aunque le llamen el viejo, sus hijos van a ser también pintores. Uno le llama Bruegel el demonio y otro el aterciopelado. Va a ser la suegra realmente las que lo introduzca en esa vertiente artística. Aunque él va a tener como unos amores antes, etcétera. Toda su obra está basada, le gustaba colarse en los festejos, en los banquetes de boda. Y le gustaba mucho, él retrata en sus piezas, retrata mucho a la gente común, a la gente de la calle. Para él no posan ni los papas, ni los generales, ni los emperadores, ni nada. Él retrata muchísimo lo que es la vida cotidiana en ese momento. Bueno, aunque realmente Patinir, realmente que va de 1480 a 1524, es el que inaugura, que en España, en el Prado, por las colecciones reales, hay bastantes cuadros de Patinir. Está considerado como el que inaugura el concepto de paisajismo, ¿no? Donde la figura humana pasa a segundo término. Se considera el primer paisajista. Es la obra de Bruegel, el Viejo, donde la naturaleza realmente emerge como a primer plano, como protagonista. Y la tipografía es lo que domina las composiciones. Él es fantástico porque hay unos juegos de ritmo entre verticales y horizontales ahí que se concatenan, que es un cuadro que no puedes verlo de una barrida, tienes que estar un rato mirando y mirando, y además a mí es un cuadro que me gusta tanto que no puedo dejar de mirarlo y no puedo dejar de contarlo muchísimas veces. Bueno, en el siglo XIV y XV los artistas empiezan a usar el paisaje en los cuadros como fondo para otros elementos, pero realmente en el Renacimiento los pintores representan escenas religiosas y mitológicas porque es lo que quieren, es lo que quieren los que lo encargan, por decirlo de alguna forma, en ambientes pastoriles al estilo italiano, donde el paisaje se reproduce con bastante elegancia, pero sigue totalmente subordinado al mensaje que se quiere dar en la pintura, con lo cual el paisaje es secundario siempre, pero ahora con Bruegel no lo va a ser. Y Bruegel lo que pasa es que pone el paisaje en primer plano y realmente presenta además la actividad humana como parte integrante del paisaje. Os he dicho que esto es como las 5 de la tarde y representa una época del año que es el invierno. Bruegel tiene interés por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente y bueno, por lo que es la experiencia cotidiana de la vida cerca de la naturaleza. Él tiene un grandísimo amor por el entorno. Bueno, sus paisajes realmente configuran la vida cotidiana de los habitantes en el tiempo que estos le dan forma al paisaje, interactúan con él. Es muy moderno en ese sentido. Voy a decir una cosa, aunque os parezca curioso, Bruegel durante muchos siglos, vamos, en su época fue reconocido, pero después se pasó un montonazo de siglos, como casi 400 o 500 años, donde fue olvidado. Y de nuevo, en el siglo XX se puso de moda. Para que os hagáis una idea, el tema de la sensibilidad artística,
cómo cambian los gustos. Bueno, en el siglo XVI se produce una caída de las temperaturas, como he dicho, y marcan como una especie de época de glaciación, una fase de cambio climático que se denomina pequeña edad de hielo. De eso hay constancia. Esto es en el año 1565 y él, digamos, da muestra de todo lo que está ocurriendo. Os voy a decir una cosa, en una de sus pinturas aparece como él tiene miedo de los españoles. De hecho, cuando muere deja escrito a su mujer que determinadas caricaturas mordaces y textos que los destruya, pero más que nada porque ella no tuviera lío, porque tenía niños pequeños, etcétera. Entonces aparece el duque de Alba y aparecen los españoles en segundo término. Él está haciendo como una crónica, o sea, él está mostrando miedo hacia la represión de los españoles, está mostrando una crónica de la época, de lo que acontece. Pero no todo es real, porque ahora os lo contaré, esas montañas que hay ahí, él visita Italia. Entonces pasa por los Alpes y hace muchos sketches, no sé cómo se dice, bocetos. Y entonces de eso lo traduce esta pintura que veis esas montañas, pero realmente estas montañas no existen en Holanda. Holanda es súper plana, o sea, eso es una ficción que se ha inventado él totalmente y es que se queda fascinado con ya sabéis que Holanda está por debajo del nivel del mar. Todas estas montañas son los Alpes. Ha cogido una aldea holandesa y le ha añadido montañas por todos sitios. Se ha quedado la gloria totalmente fantasiosa. Bueno, es uno de los inviernos más fríos que hay desde el de 1565, que es cuando el año en el que Pieter Bruegel pinta este cuadro. Pieter Bruegel pinta a los cazadores en la nieve. La preocupación de la época por el clima cambiante y su impacto en la vida comunitaria realmente son lo que inspira al pintor. Y entonces lo innovador de este hombre es que pinta escenas cotidianas situadas en el campo totalmente nevado. Bueno, ahí plasma en el lienzo este periodo tan frío, de frío extremo, y sin embargo la gente está feliz, está totalmente feliz. Y está todo cubierto de nieve. Yo, como estoy vivo en un desierto, eso es que no sabría ni qué hacer. Me metería en la casa a hibernar hasta que llegara la primavera. Pero no, ellos están acostumbrados y están felices, están quemando, tostando el cerdo, otros están patinando, otros están con trineos. Bueno, los ríos, los lagos, todo se congela bueno, y mueren todas las criaturas por las condiciones extremas totalmente. Bueno, y los cazadores de nieve realmente lo que ofrece es como una crónica y con una composición de paisaje que es una ventana a la dicha y a la adversidad en un momento que está ecológicamente turbulento y que a su vez es turbulento dentro de lo que es la historia europea. En 1552 Bruegel viaja por los Alpes y por Italia. Durante el viaje lo que pasa es que realiza bocetos, algunos de los cuales se conservan, así como estudios detallados hechos con lápiz y con tinta. Son bocetos rápidos. Los Alpes influyen muchísimo en Bruegel, y se observa el cazador de la nieve, en el cual inventa totalmente un paisaje. Aunque el paisaje está representado de un modo realista, se trata de un escenario realmente son recuerdos de los paisajes alpinos, porque Holanda, yo he dicho que está por debajo del nivel del mar. No es que no tiene montaña, es que está por debajo del nivel del mar, que se inunda cada 2 por 3. Tienen ingenieros muy buenos, pero sí todo su situación, su coyuntura, no pueden inventarse otra cosa. Bueno, este tipo de tipografía no es típico de los Países Bajos, es un paisaje totalmente alpino, y al mostrar la naturaleza como dueña impredecible del destino humano, Breve lo que propone es una lectura así como muy espiritual del cuadro. El cuadro tiene una segunda lectura totalmente. Y en medio del hielo, para compensar las sombras que proyectan las montañas, la comunidad que vive bajo esa sombra prospera, bulle de felicidad y de actividad a pesar del frío extremo que hay. Y el cuadro sugiere que el ser humano y la naturaleza están ligadas. Es que me acuerdo siempre de una frase del Eclesiastés que dice: una misma es la suerte de las bestias y del hombre. Y es cierto, en este caso el animal, ¿no? Pero esto se puede aplicar a toda la naturaleza. Estamos ligados. Si le hacemos mal, nosotros también recibimos ese mal. Bueno, es una relación más compleja, que no se remite solo a lo que es el concepto de sumisión. En vez de someterse a la gran helada, las personas patinan, son felices, se lanzan en trineo, practican deporte,
en los lagos que están helados. ¡Qué horror! Bueno, son gente trabajadora, resuelta, acompañados de perros y se abren paso por la nieve envueltos. Esos son los cazadores en varias capas de abrigo. A diferencia de la gente del valle, los cazadores realmente parecen abatidos y vienen con poca, solamente con una pieza que es un zorrito pequeño. Bueno, son cazadores en la nieve, es la pintura de género en la que se representa a la gente común, sus temas cotidianos. Y realmente, este estilo se populariza muchísimo en el siglo XVI y en el XVII, sobre todo en los Países Bajos, donde ya sabéis que el norte tiene una relación, una estrecha relación con el sur, porque se intercambian. Ellos son los inventores del aceite, de la cola de conejo, etcétera, etcétera. Los del sur, la perspectiva, en fin, se intercambian muchísimas influencias. Pero claro, ellos tienen un discurso propio y muy particular. En Holanda he de deciros que ahora mismo hay una clase media con poder adquisitivo que está yendo a más, porque le han arrebatado a los venecianos lo que eran sus vías marítimas, y entonces ellos, digamos, encuentran otra vía para las especias, para la India, etcétera. Y digamos, de hecho los ingleses le hacen también la competencia a los ingleses los invaden, los franceses invaden a los holandeses también. Los pobres holandeses siempre han sido un país rico, o sea, más que rico, muy trabajador, sí, rico, y siempre han estado amenazados por todos, por ingleses, españoles, franceses, en fin. Bueno, Bruegel, volvamos a Bruegel, es pionero del género y la pintura y muchas y animadas escenas de la vida rural. Él se mete en las bodas, como he dicho, y de hecho tiene comilonas de las bodas y se ve una alegría ahí, que le gustan los festivales, los banquetes y bueno, los temas populares, los bailongos. Y Los Cazadores de la Nieve realmente forma parte de una serie de 6 pinturas, como he dicho antes, que son los meses, de los cuales esto se hacía para la gente pudiente. Solo se conservan 5, se ha perdido uno, y este corresponde al mes de enero. Esta serie es un encargo realmente de un acaudalado mecenas de Bruegel, que no tiene un nombre dificilísimo, no me acuerdo bien, se llama Nicolás Jogerling, que realmente todo esto lo hace para una mansión que tiene un nombre dificilísimo, que es realmente está en Amberes. Es que si os digo el nombre de la mansión os vais a quedar igual. Y cada cuadro realmente representa un mes del año, que está condensado en una escena como pastoril. Y Bruegel lo que hace es que se inspira en la tradición de los libros de horas que se hacían, que son más antiguos, que son libros de horas que están destinados a la oración privada, y que se ilustra con calendarios de las estaciones y sus labores. Bueno, y el legado de Bruegel es evidente, sí, pero súper evidente. Yo creo que es más, Jacob Ruysdael y en el siglo XVII, y después, pues, cómo no, en Rubens. La influencia de la obra de Bruegel en la tradición de paisajes se aprecia en el siglo XIX, que es cuando empieza a ponerse de moda. Casi todas las vanguardias empiezan a traerse clásicos que estaban, yo qué sé, desde Botticelli hasta Bruegel, yo qué sé, las escenas de géneros rurales, de artistas como Gustave Flaubert, Jean-François Millet, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, pero todo esto, digamos, lo toman como referencia porque es bastante moderno. Y bueno, pese a su gran influencia en el paisajismo y en la pintura de género del norte de Europa, Bruegel cae en desgracia, pues, no sé, casi 500 años, dejémoslo en 400, vamos a quitarle uno, pero prácticamente 500 años, muchos siglos. Y su popularidad realmente cuando empieza en el siglo XX. Os doy fe de eso porque lo sé bastante bien. Que se pone otra vez de moda. Ya sabéis que toda la gente que vive de la calle, pero incluso hoy, lo mismo está de moda que un día deja de estarlo y nadie sabe nada. Pero entre otras cosas, este hombre tenía una composición muy, muy original y como una profunda comprensión de lo que son las personas. En fin, es otra forma de ver la realidad, otra forma de percibirla, que es bastante enriquecedora. Espero que os haya gustado y hasta mañana, que volveré con un arquitecto. Bye.